Ya ve que tenían ahí un concepto de hacer un tanque enorme como para 50 ocupantes, sí. Ajá, ajá. Sí. Sí, no, los nazis fueron muy creativos y pensaban en grande, ¿no? Para casi todo pensaban en grande. Bueno, buenos días a todas y todos otra vez. Este, ya es la última, ¿sí? Ya es la última, ya es el último día y ya es la última clase. Para ustedes conmigo quiere decir, yo todavía tengo otra clase, otra fregada junta. Pero bueno, vamos a comenzar escuchando a Miguel, para darle tiempo de que él exponga su tema y después podremos, si lo que el tiempo nos permita, retomar algunas cuestiones sobre el tema que expusieron Arnoldo y David la clase pasada y también sobre este tema que va a comentar Miguel. Podremos retomar algunas cuestiones por ahí, pues que haya que destacar, ¿no? Pero para darle su tiempo a Miguel, pues bueno, voy a grabar, perdón. Chale, siempre se me olvida grabar. Ok, muy buenos días a todas y todos de esta clase de Historia de las Religiones. Vamos a comenzar esta última sesión cediéndole la palabra al compañero Miguel, que va a exponer su tema. El tema se titula Los extremismos religiosos contemporáneos. Aclaro nada más una cosa, bueno, la lectura obviamente no es de ayer, la lectura es probablemente de hace unos 15 o 20 años. Hay algunos movimientos más contemporáneos que no considera, pero bueno, pues veámosla desde una perspectiva histórica. Nos da un panorama del siglo XX. Ya algunos movimientos del siglo XXI, sobre todo de la segunda década del siglo XXI, pues no los contempla este texto, ¿no? Pero, insisto, nos da un panorama del siglo XX y si acaso por ahí comienzos del XXI, ¿no? Y lo que me parece muy rico de esta lectura es que nos da un panorama de religiones diversas. Generalmente nos clavamos al Islam, nos clavamos a no sé qué. Esta lectura nos habla de extremismos en el hinduismo, en el judaísmo, en el cristianismo, etcétera. O sea, en prácticamente todas las religiones ocurren este tipo de extrapolaciones doctrinales, ¿no? Muy bien. Ahora sí, te cedo la palabra, Miguel. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, muy buenos días, compañeros. Ya les pedí disculpas por adelantado en el grupo, les pido disculpas de nuevo por lo que están a punto de presenciar. No he dormido nada, literalmente no he dormido nada, así que tengo aquí mi doble café. Y bueno, aprovechando la modalidad, la presentación ya la tenía preparada, pero no tuve tiempo de repasarla, así que aprovechando la modalidad puede que en algún momento me salga para agrandar imágenes para que las puedan ver mejor o para ir a unas notas que siempre pongo al final de la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla y ya los exhorto a participar, sobre todo a Arnoldo y a Fátima, que son los que más le mueven. Sí, aquí está. Bien, no sé si ahí se ve grande. Sí, se ve. Ya se ve bien, Miguel, sí, adelante. Bien, gracias. La escalada de los extremismos religiosos en el mundo. El autor abre mencionando que es difícil como definir a este tipo de movimientos. Se les da nombre de extremismo, fundamentalismo, radicalismo, integrismo, ultraortodoxia o fanatismo. La verdad es que es difícil definir esto porque es más bien como una reacción que sufren más allá incluso de la religión las sociedades, que abarca prácticamente todos los ámbitos, en lo político, lo social y lo cultural. Es una reacción al modernismo que tiene ahí intrínseca el factor de la religión, por lo cual lo hace más complejo aún. Más que definirse a estas realidades, se deben de acercar, sugerir y dibujar los contornos que el interior mismo. Intentar objetivar y clasificar extremismos no es la palabra correcta. Extremismo hace que se corra el riesgo de deformar y herir las sensibilidades, más ahora en el santo siglo XXI, que tan sensibles somos. Y finalmente nos menciona cómo los diarios y los noticieros también tienen un impacto en la perspectiva que tenemos el resto de las personas de estos sucesos, movimientos que nos hacen llegar al punto en el que por ver a una persona rezando en una mezquita ya pensamos que es un integrista.
estos movimientos, en lugar de exorcizar el mal, agreden a los mismos fieles, como es más conocido el caso del Islam. Es más bien un daño que hace a la misma religión, tal cual hace ver a todos como una minoría, vaya, está haciendo quedar mal al resto. El problema no queda en palabras. El panorama de los extremismos tiene por objetivo tratar de acercarnos a una realidad, de describirla, comprenderla, pero no de proporcionarla ni de jerarquizarla. Hace 3 distinciones entre los extremismos, que son fenómenos de reafirmación de identidad, una intervención de la dimensión étnica y religiosa, y el campo de los integrismos propiamente dichos, de las religiones o los textos sagrados. Moldean con intolerancia y violencia toda concepción de la vida, del hombre, del derecho, de la sociedad y del Estado. Bueno, esto entre comillas. Ya ahorita que avancemos vamos a ver que hay como una distinción que también es difícil de marcar entre el integrismo que no llega a la violencia, simplemente a ser más como un conservadurismo extremo, a ya un integrismo que, como dice aquí, agrede toda concepción y se vuelve violento. Déjenme mover aquí. Es una instrumentalización de la religión por motivos de reivindicación política o de protesta social, del modelo laico impuesto. Ya les había mencionado, es una reacción a la modernidad que pasa por todos los panoramas sociales, culturales, políticos y obviamente el religioso. Espero que sí esté avanzando la presentación. Ahora, la primera religión, como mencionó el profe, va a abordar 3 religiones, lo que es cristianismo, catolicismo, el islam, que es 3/4 de lo que vamos a ver, judaísmo e hinduismo. Ahora, en el cristianismo, el pentecostalismo protestante, el integrismo católico. No hace falta remontarnos a los cátaros para encontrar las muestras de integrismo y severidad en las doctrinas morales. Los siglos post-cristandad, alejándose de Dios y del dominio de las iglesias, traen consigo un despertar o pentecostalismo en la esfera de los protestantes y un intransigentismo o integrismo en la católica. Como ya les mencionaba, esto se debe a una crisis que hay de identidad con la modernidad. Ahorita vamos a ver cómo es que jugó un papel muy importante el Concilio de Vaticano II. Buscaban dar a la creación numerosas comunidades o sectas que buscaban reivindicar a Dios en el centro de la vida social, en búsqueda causada por la nostalgia de una sociedad perfecta, interpretando la enseñanza dogmática de una manera literal y clara. Ya han escuchado todos estos movimientos, creo que son los bautistas de la comunidad buena y, bueno, adventistas del séptimo día, son bastantes. No avanza, un momento. Perdón, un momento. Una disculpa. El movimiento evangélico y pentecostalista. Como les decía, aquí se ve la línea que existe entre lo que es un integrismo violento y un integrismo simplemente un poco más radical. Pues en realidad estos evangelistas nunca llegan a la formación de comunidades y a veces se forman sectas raras y todo eso, pero nunca llegan a la violencia como tal, o al menos no a lo que sabemos que es como la acción del terrorismo. Es el movimiento que busca el retorno de una comunidad afectuosa, aquí los que les mencionaba, evangelistas, bautistas o pentecostalistas, y se fragmentan a otras subdivisiones como testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones de los santos de los últimos días, todos ellos. Atacan a las primeras iglesias protestantes, la luterana y la reformada, tratando de desestabilizar la iglesia católica, y son conocidos muchas veces por sus teleevangelistas. Se ve bastante, yo creo que lo hemos visto mucho en memes, que son videos bastante graciosos de tal cual un payaso, es por completo un teatro, una puesta en escena,
en el que como supuestamente nada más con tocar a alguien logran exorcitarlo, hacerle un exorcismo enfrente de la cámara, sacarle todo el mal, empiezan a llorar y a dar el dinero a los feligreses. Es por completo, la verdad, es una payasada. Rechazan el aborto y la homosexualidad, les digo, muy conservadores en ese aspecto. Son capaces de invocar al Espíritu Santo para hacer curaciones, incluso exorcismos, como les decía. En resumen, es un cristianismo inventivo, festivo y testimonial. Aquí les ponía la foto de Jimmy Swaggart, que es un predicador controversial, porque hacía todas estas payasadas que les menciono, pero él mismo se las daba de ser un pastor muy propio, muy correcto, muy santo, y se le ha encontrado y se le ha grabado en reiteradas ocasiones, ya como 3, con prostitutas, y simplemente cuando pasa esto sale un tiempo del aire, dice que se va a un retiro espiritual para reformarse y vuelve otra vez a pedir dinero a los contribuyentes porque ya encontró la luz del Señor otra vez. La querella modernista de la Iglesia Católica es el movimiento ultramontano, hiperdogmático e integrista evangélico y carismático. Surge como la reacción al modernismo que amenazaba entonces con destruir a la iglesia, entre comillas. Son dos movimientos, la Sapinier, si así se dice, espero, y un cisma provocado por el Monseñor Lefebvre. Se inspira en la contrarreforma, la contrarrevolución y el contramodernismo. Acusa a los modernistas de ser los enterradores de la iglesia, temen cualquier restricción en cuanto al contenido dogmático del catolicismo, su moral o la disciplina eclesiástica. Culmina a finales del siglo XIX. Esto, de nuevo, una reacción a la modernidad. Algunos padres sacerdotes entran en conflicto por la pérdida que tiene de poder la Iglesia Católica, porque permite la libertad de credo, lo que ya habíamos visto en el laicismo, ya no es tan rigurosa, el Papa sigue siendo una figura importante, pero para la religión ya no tiene tanto un juego en la política, y eso por lo visto les hace mucho ruido a algunos de estos integristas. Las opiniones se convierten en una caricatura de este integrismo. Estos métodos serán retomados por la nebulosa tradicionalista grata del Monseñor Lefebvre, su hiperconservadurismo doctrinal, fidelidad absoluta al Papa, extrema derecha nacionalista, antisemita y en ocasiones violenta. Para empezar, la Sapinier, que es básicamente una organización que se hizo de espías, que fundó el señor que tienen ahí en la imagen, Humberto Benigni. Básicamente se encargaba de acechar, molestar, perseguir a los teólogos modernistas dentro de la misma iglesia. Contaban incluso con la ayuda del Papa Pío X y los denunciaba ante el pontífice, y bueno, lo que harán con ellos ya no sé. No encontré en mi búsqueda rápida por internet, no encontré qué les pasaba precisamente a esos teólogos que se denunciaban. Cada quien puede pensar, no sé si simplemente se les destituía o se les trataba de hundir personalmente hasta que se les desaparecía. No tengo idea, pero ciertamente es ya un radicalismo perseguir a un sacerdote solo porque es modernista. Benito XV formó la contraofensiva en contra de las campañas ocultas al margen de la jerarquía, mala imagen obviamente para el catolicismo, y termina disolviendo esta organización de espías en 1921. Y el cisma provocado por el Monseñor Lefebvre. El lefebrismo es un heredero en línea recta de la Sapinier. Marcel Lefebvre básicamente era un joven sacerdote, se convirtió en misionero, estuvo en prácticas en África y le afectó mucho esto que les hablo de la modernidad. Y aquí dice cómo las implementaciones llevadas a cabo en el Concilio Vaticano II, principalmente el reconocimiento de la libertad religiosa, ya les mencionaba,
le provocó una molestia, no podía concebir esto, vaya, se daba ahí esa crisis de identidad, entonces aparece como agitador en una asamblea de los padres conciliares junto con unos 200 obispos, creo que eran sacerdotes. La cosa es que aparece él con una turba iracunda, muy pequeña en comparación a todos los que había, pero realmente notable, para exigir esta... Oh, se me fue la palabra. Bueno, para exigir esta revocación de lo que se había establecido en el Vaticano II, casi llamando a hacer un nuevo concilio ecuménico por lo mismo de su conservadurismo. Rechazando las reformas de la nueva liturgia, la libertad de indumentarias otorgadas a los sacerdotes y a los religiosos, una concepción democrática de la Iglesia. Esto ya, ok. Acusó a los papas que aplicaron el concilio de haber fundado una iglesia modernista o neoprotestante. Sentía que se estaba perdiendo lo que hacía la identidad de la Iglesia católica. En 1970 funda una fraternidad sacerdotal, San Pío X, en Suecia, si no me equivoco, y crea su propio seminario en el 74. Publica un manifiesto tradicionalista condenando a la nueva misa. Todas estas payasadas que empezó a hacer Lefebvre, el Vaticano no las tomó muy en serio, simplemente procuraban dialogar con él, pero en ningún momento se le excomulgó, hasta más adelante. En 1976, el Papa Pablo VI lanzó un suspendio a divinis que le impide celebrar misa como castigo, y unas semanas, aquí empiezan los primeros signos de cómo reta al mismo Vaticano. Unas semanas más tarde se aparece celebrando la misa y haciéndolo en latín, en clara referencia a su conservadurismo y a retomar de las viejas costumbres del catolicismo con el antiguo rito del Concilio de Trento, más de lo mismo, y durante la homilia condenó las nuevas enseñanzas de los últimos papas. Su movimiento se extiende y se ocupa por fuerza algunas iglesias. Aquí es a lo que se refería cuando a veces reacciona de forma violenta. Rechazando todo intento de reconciliación, afirma que lucha contra los derechos del hombre que desea reemplazar con los derechos de Dios. Y afirmaba el Monseñor Lefebvre que preferiría vivir en una España franquista o en el Chile de Pinochet que a una democracia laica. La ruptura oficial realmente hubiera sido lindo que lo intentara, porque claro que uno lo puede decir muy valiente desde Suecia, un país de primer mundo, siendo, bueno, encima Suecia, o sea, podría haber sido, no sé, cualquier otro lado, pero no, Suecia. Claro que es bastante valiente. Hubiera tenido, yo creo que más valor o más... Ay, Dios, un momento. ¿Se sigue viendo la presentación? Ok, sí, sí. Se me partió un poco la pantalla aquí. Ok, está. Creo que hubiera tenido más legitimidad si aunque se hubiera estado en México, pero bueno, a final de cuentas era un integrista, ¿no? La ruptura se vuelve oficial en julio de 1988, violando la autoridad del Papa al nombrar 4 jóvenes obispos. Ya nos había explicado el profe que solo otro obispo puede nombrar, no. Bueno, nos había explicado la jerarquía y que es como solo con derecho del Papa y rollo y medio, cosas del catolicismo, se pueden nombrar obispos. Entonces, la pronunciación de Roma fue inmediata cuando se dio a conocer esto y se le excomulgó a él y a los obispos que consagró. Pero ya era tarde, ya se había creado un cisma, se creó una nueva iglesia. Al final Lefebvre murió a los 83 años en el 91, sin reconciliarse nunca con el Vaticano y habiendo ordenado a poco más de 300 obispos. La fraternidad sacerdotal San Pío X, que prosigue su obra, ya no cuenta con más de 200 obispos. Se fueron reintegrando a la iglesia tradicional, así que el cisma de Lefebvre, pues, no llegó mucho, pero sin duda llegó a ser bastante agitador en la corriente del catolicismo. Hoy la corriente católica está muy dividida y muy debilitada por razones, por una parte, debido al cisma y al temor de romper relaciones con la Iglesia de Roma. Ya sabemos qué pasó la última vez que alguien rompió relaciones con la Iglesia de Roma.
les acabaron asediando en la Cuarta Cruzada y después los acabaron conquistando unos turcos muy raros del Islam, ponemos atención en medieval. Y por otro lado, debido a que el pontificio Juan Pablo II, por su marcada insistencia en la reafirmación dogmática del catolicismo y la visibilidad social de la Iglesia, responde a esta necesidad de seguridad y certeza que se había visto afectada con la llegada de la modernidad en el Concilio del Vaticano II, así que calma bastante estos movimientos anclados en la nostalgia de la tradición. Y bueno, tenía que llegar el momento. Aquí nos vamos a llevar la mayor parte de la presentación en el Islam, el Corán contra el poder. En el islamismo la palabra integrismo está más marcada de aspectos que suelen ser negativos, por obvias razones que ya todos sabemos. Durante los años 60 y 80, los diarios se encontraban repletos de acontecimientos relacionados con esto. La lectura marcaba una pequeña cronología que aquí tengo, así que, si me permiten, se las leeré. También van a empezar a aparecer un par de términos que, si no saben bien qué significan, pueden preguntarme, y si no me acuerdo, seguramente lo tengo en las notas. En la parte de atrás de la presentación creo que no había muchos. Supongo que no hubo dudas ahí. Así que simplemente me interrumpen si tienen la duda de qué significa algún concepto. En 1977 el general Zia-ul-Haq toma el poder de Pakistán. En el 79 la revolución islámica triunfa en Irak. Aquí esto es un punto importante con el Ayatollah Khomeini. Creo que es ahí, ¿verdad, profe? Sí, así es, el Ayatollah Khomeini. ¿Khomeini o Khomeini? Khomeini, le diremos Khomeini porque es más fácil con mi dislexia. Ahí se vuelve un punto importante y voy a profundizar bastante en eso. En 1981 en Egipto el presidente Anwar el-Sadat, que había logrado la paz con Israel, cae tras el ataque del comando del Yihad Islámico. Aquí está el primer concepto. Así me aparecía en el texto y decidí copiar todo como aparecía en el texto, pero yo lo conocía como Yihad, con la H inhalada. El Yihad no es más que un concepto en árabe del Islam que significa el que hace el esfuerzo. Ya lo habíamos mencionado en otra clase, no sé si recuerden, que hacer el esfuerzo no tiene que ser precisamente hacer la guerra santa. El ayunar en el Ramayana, por ejemplo, es hacer el esfuerzo y te convierte en un yihadista, pero se confunden aquí los términos. Y justamente a la izquierda, en medio, podemos ver a unos yihadistas, o más que los que hacen el esfuerzo, unos que hacen la guerra, durante el periodo de la ocupación soviética en Afganistán. Sí, importante también, luego de el asesinato de Anwar el-Sadat, sube al mandato el presidente Mubarak, que si más o menos bien recuerdan, por ahí cuando estaban pasando la secundaria, ustedes yo creo, salió bastante en las noticias cómo al fin lo pudieron matar o derrocar, ya no recuerdo bien qué pasó, creo que lo derrocaron y luego lo mataron. Lo derrocaron, quedó preso y falleció ya de anciano hace como un año o algo así. Es lo que nos mencionaba el profe del dictador horrible árabe de Egipto, que fue justo por él, por su presencia, su mandato y lo que imponía, que Israel prefirió mejor hacer un muro a la Donald Trump enorme entre ellos y Egipto. Perdón, me quité los lentes, no sé por qué. A finales de los años 60, los militantes de Hezbollah, de origen iraní, y del Yihad Islámico revivan las cenizas que harán explotar en Líbano. Ay Dios, perdonen. Aquí tengo que salir un momento porque sí no recuerdo bien qué era el Hezbollah. Voy a checar aquí en mis notas. El Hezbollah es la organización islámica musulmana chiita libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. O sea, es un partido político al mismo tiempo que también son un ejército. Y no sé si siguen viendo la pantalla ahí. Ya regresé a la diapositiva.
Todavía no aparece, Miguel. Muy bien, un momento. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Excelente. De Sudán a Indonesia, el islamismo se enardece. Que por cierto, dentro de esta explosión en Líbano, suceden algunos acontecimientos importantes, como creo que es la Segunda Guerra del Líbano, si no me equivoco, ¿verdad, profe? Que es cuando Israel empieza a perseguir unos miembros de la OLP, que vamos a ver más adelante cuál es, adelante ya saben, la Organización de Liberación de Palestina. El ejército israelí los comienza a perseguir, entra en Líbano. Líbano estaba pasando también por una situación política un poco compleja entre la elección de un tal Bashir y un conflicto enorme ahí. La cosa es que durante la persecución de estos miembros de la OLP sucedió una matanza por parte de otros integristas, creo que en Hezbollah, no recuerdo, de otros integristas árabes en un campo de concentración en Líbano de cristianos y judíos, no, de cristianos. La cosa es que esto sale mejor en la película de Bars con Bashir, se la recomiendo bastante. La cuestión es que el ejército de Israel simplemente, a pesar de ser conocedores de la situación, les dio por completo igual y fueron a cumplir su misión, exterminar a los de la OLP y volver. Y fue muy condenado por la comunidad internacional el permitir que ocurriera ese genocidio, porque tal cual fue una limpieza étnica de cristianos en Líbano. Pero bueno, es importante, pero no es el punto principal. De Sudán a Indonesia, el islamismo se enardece. El movimiento se amplificará progresivamente hasta la victoria de las elecciones municipales el 12 de junio del 99 del Frente Islámico de Salvación, el FIS, en Argelia, que ya veremos qué va a ser ahorita, y la lucha armada abierta en Egipto contra el régimen de Mubarak, ya les mencionaba, o la ya conocida anexión de Kuwait por Saddam Hussein en 1990, donde los llamados vengativos a la Guerra Santa no se encontraban ausentes. Ahí arriba, a la parte superior izquierda, tienen a Saddam Hussein y al que era el jeque de Kuwait, ¿no? Investigando un poco de esto de la guerra del Golfo Pérsico, me enteré de algo bastante interesante que creo que es pertinente compartirles, que es que de hecho hasta antes de que comenzara esa guerra, Saddam Hussein se reconocía más bien como alguien ateo o agnóstico, estaba más centrado en el modernismo también, pero a partir de que comienza esa guerra empieza a utilizar atuendos típicos de beduinos árabes, empieza a decir que es ya un islamista reformado y todo esto para poder llamar a la yihad y poder agradar a las clases populares y que se le unieran en su lucha. Me conflictó un poco que él se reconociera como entre ateo y agnóstico, porque también tengo entendido que hizo un exterminio étnico en la guerra de Irak-Irán. No sé, profe, ¿me puede ayudar? ¿Qué región era? Perdón, se me cayó el micrófono. El exterminio fue contra los kurdos. Kurdos, exactamente. Sí, que porque eran contra chiitas en general y contra los kurdos en particular. O sea, fue con tintes étnico y religiosos. Pues eso. Ahora, el integrismo religioso ha llegado a ser la ideología más movilizadora de la sociedad árabe, presa de todas sus convulsiones. En este contexto, los musulmanes laicos y moderados parecen haber perdido toda voz y credibilidad. Por eso que ya mencionábamos al inicio que básicamente cualquier persona con un turbante, ya como en el imaginario o en el colectivo popular, pasa a ser un terrorista. Las verdaderas enseñanzas del Islam, la paz, el amor mutuo y el perdón, son ridiculizadas todos los días. De la misma manera que el cristianismo, el Islam pasó por la crisis de la modernidad, la ciencia, la razón, la educación y el laicismo. Y son dos factores los especialmente agravantes, que es la colonización del mundo árabe y la nostalgia del poderío
árabe islámico de la Edad Media y del Imperio Otomano, y la segunda, el acceso consecutivo a la independencia y a la opresión de los regímenes y el sentimiento de la imposición de la modernidad occidental. Eso ya lo podemos ir viendo abordando cada país de esta región del Medio Oriente, pero en grandes rasgos pasaron a independizarse de las grandes potencias, el Imperio Británico sobre todo, y al independizarse le surge como esta crisis de identidad y comienza a querer instaurarse una modernidad por ambos frentes, tanto occidental como oriental, pero bueno, hablando de la URSS, pero al final como la URSS es la saca de Estados Unidos, esta ideología que ya hemos dicho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, al final siempre hubo también arraigado desde lo cultural del árabe un conflicto entre el europeo, el occidental, con su pueblo, pero eso lo vemos más adelante en un momento. Aquí les puse una imagen bastante bonita de cómo era Irán antes de la revolución islámica y después. Ya les había mencionado, la revolución se da en el 79 con el ayatollah Khomeini. Pues antes, en 1970, en Irán, todavía era la moda de que las mujeres no, empezaban con el cabello corto. Hay imágenes de cómo están mujeres estudiando en la universidad, de cómo parece que se ejerce la relación hombre-mujer sin mucho problema, no hay como gran distinción entre los géneros, pero a partir de la revolución islámica se les empieza... lo leí en un artículo, decía, la revolución islámica fue la revolución que le dio la espalda a la mujer. Se le empieza ya a denigrar, a poner estas leyes de conservadurismo en exceso, ya no se les permite estudiar, todo esto, y bueno, los hombres también se arraiga más este sentimiento contra Occidente. Las ideologías de combate y las teologías exclusivas, era lo que les mencionaba, que parece es un choque de culturas desencadenado una crisis de conciencia y la identidad de la esfera musulmana, donde vive la nostalgia de la época de oro, en la que todo el tiempo se estuvo enfrentando contra el europeo, contra Occidente, desde la época de las cruzadas, pasando por la Reconquista, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el gran Imperio Otomano, que tienen justamente en esta nostalgia, se ve disuelto por la guerra. Primero, las fuentes del islamismo musulmán. Hubo una escalada de los islamismos durante los últimos 20 años de la época moderna. El wahhabismo, que es básicamente una especie de terrorismo, es un movimiento originario en Arabia en el siglo XVIII. Se oponía a las innovaciones modernistas y a las importaciones culturales de Occidente. Buscaba hacer la guerra al ateísmo, a la inmoralidad y al materialismo. Hubo otros movimientos en otros países que fueron función de motor y de freno para el islamismo político. La mayoría de ellos se dan a partir de los años 60. Aquí están a continuación. Como dice el profe, si es una lectura un poco vieja, no se ven muchos. Yo esperaba que mencionara Al Qaeda, el Talibán, el Estado Islámico sí ya es muchísimo más reciente. Pero no, de hecho menciona varios que no conocía. Los hermanos musulmanes es el primero, ahí puse su logo arriba a la derecha. Esta se crea en Egipto en el 29 por instigación de Hassan al-Banna, que no era más que un simple maestro, pero más adelante también veremos por qué es que nada más los maestros han tenido bastante influencia, como spoiler, sobre todo porque interactúan con los jóvenes. Su modo de organización y sus ideas son revolucionarios para la época. Tienen a la cabeza un guía supremo, un consejo de dirección, una asamblea, representaciones locales. Sus militantes se dedican a la oración, al estudio, al esfuerzo de la conversión interior. Son severamente regimentados y antes de unirse a la hermandad deben jurar seguir y propagar el mensaje y obedecer hasta la muerte a su guía supremo. El Corán debe ser releído apegándose a un sentido literal y rechazando interpretaciones modernas. Aquí el radicalismo, integrismo, como busquen llamarlo. Cuando te comienzas a pegar al texto religioso, sea cual sea, al sentido literal,
no puede salir nada bueno. Y no porque el Corán sea demasiado violento, no, pasa lo mismo con la Biblia. Si a la Biblia, la católica que tenemos, nos tomáramos algunas partes del Antiguo Testamento de manera literal, también en teoría tendríamos que lapidar a mujeres que cometieran adulterio. Pero no, porque un texto sagrado es más una guía, no, bueno, desde mi punto de vista, es más una guía, no es una serie de órdenes que tienes que cumplir al pie de la letra. Parte de por qué estos movimientos son así de radicales. Apoyando la aplicación de la Sharia. La Sharia es la ley islámica, creo que ya la habíamos visto en Edad Media, que de aquí salió mucho de leyes, que es básicamente que la ley del Corán es la ley estatal. Poniéndolo como en contraste con lo nuestro, es como si nosotros no tuviéramos constitución mexicana y lo que dicta la Biblia fuera también la ley del Estado. Esa es la Sharia. En cada país musulmán, la atribución del estatus dhimmi es que es seguidor del único Dios. Ya ven lo que veíamos de mazdeístas, musulmanes, cristianos y judíos, aunque de manera restrictiva, a cristianos y judíos, es la palabra correcta dhimmi, que les pone en un lugar un poco más elevado de respeto por tener la creencia en un Dios monoteísta al igual que ellos, que es el único y verdadero. Dios es nuestra meta, dicen los estatutos, el profeta es nuestra única guía, el Corán nuestra constitución, la guerra santa nuestra senda, la muerte de la guerra santa nuestro deseo supremo. Apoyan la resistencia a la colonización y a Occidente, es la erradicación en un sentido activista del reformismo en efervescencia de hace mucho tiempo atrás en el mundo musulmán y posiciones ya tomadas por movimientos, partidos y asociaciones. El movimiento se extiende más allá de Egipto y pretende devolver la dignidad y el vigor a la Umma. Umma no es más que la palabra para decir musulmán. El Umma no tiene nacionalidad, su nacionalidad es el Islam, por así decirlo. Por eso en el mapa que tienen ahí son todos los Ummas. Quieren como crear un solo gran país, un solo gran imperio regido por la ley del Islam y que sea solo de musulmanes, para musulmanes, ¿no? Colonizada y humillada, echar bases de una sociedad musulmana que todo punto conforme a la ley islámica. Tendría un papel importante en la lucha contra el ocupante británico. Creo que ya no existe esta, no sé si el profe me puede sacar de la duda, los hermanos musulmanes. Sí existe todavía, de hecho, Mubarak, el presidente Mubarak de Egipto los mantuvo muy a raya, o sea, como que casi que los prohibía, los marginaba, etcétera, etcétera. Pero cuando Mubarak fue derrocado, volvieron por sus fueros, incluso ganaron las elecciones no me acuerdo si fueron las primeras o segundas elecciones posteriores al derrocamiento de Mubarak, la ganó la Hermandad Musulmana. También son un partido político, no solo son un... Exactamente, también funcionan como partido político, algo similar a Hezbollah, de que hablabas hace rato, que ha tenido fuerza muy importante en los territorios palestinos, como especie de partido, o como partido, ¿no? Pero sí sigue existiendo, nada más que un poco más moderado o un poco más marginado, pero sí sigue existiendo. Bien. La siguiente, el Tabli. Yo, la verdad, cuando leí no me pareció mal. Después el autor da sus razones de por qué no está tan bien, aunque suene muy bien, no lo está. Pero son básicamente misioneros. Y se nacen entre guerras de nuevo. Este integrismo que no llega a cruzar ese límite de la violencia, simplemente se queda en el conservadurismo. Nacen entre guerras, otros círculos más modestos favorables también a un redespertar islámico como el Jamaat el-Tabli, la Congregación para la Propagación del Islamismo. Fundado en la India, se encarga de formar misioneros y predicadores que consagran fortalecer la fe de los fieles y la práctica de las comunidades, muy proselitista, sin embargo no violenta. Su influencia llega hasta Francia y es específicamente en Francia, en París, donde tiene la influencia más grande entre capas de migrantes.
Ahora, el chiismo iraní, ahí pueden ver al Ayatollah Khomeini, quédense con su cara y su nombre, lo van a escuchar varias veces. Y esta es la revolución de Irán del 79, de la que tanto ya no he oído hablar. La expansión del integrismo islamista vino sobre todo de Irán, de la esfera del chiismo. La religión se ha convertido en Irán en el principal vector de la protesta social y de la identidad nacional, y el Estado dirigido por el Shah se hizo cada vez más ajeno y se optó por un clero chiita. Posterior a la revolución, todo el poder político se encontraba en manos de los religiosos. Eso fue toda una evolución en relación con la propia tradición chiita, pues ellos no eran de tener como un líder supremo. El Corán, que únicamente los ayatolas tienen la capacidad de interpretar, es el que rige la sociedad. El ayatollah Khomeini, jurista y teólogo, tomó el título de imán en referencia a los grandes doctores del pasado, pero era él quien en realidad controlaba todos los poderes, incluyendo el mando del ejército, nombraba y destituía a un jefe de estado. En realidad era pues quien tenía todo el poder en Irán, venía siendo nuestro maestro de títeres en la canción de Metallica, que es el integrismo en la revolución iraní. Y más ejemplos de lo que les mencionaba. Voy a intentar salir de la presentación para ver si les puedo agrandar las imágenes. Ustedes me dicen, según yo ahorita nos está viendo, ahí se ve. Sí, ahí está bien, Miguel. Muy bien. Acá tenemos, la traigo al frente, cómo era hasta antes del 70 un equipo de mujeres basquetbolistas de Irán y cómo es hoy en la actualidad. De hecho, sobre esta cosa de taparse el cabello y los hombros y todo, bueno, ya conocen o han escuchado el término de burka, es una de las diferentes modalidades que hay, pero he visto que últimamente hay bastante levantamiento del feminismo y un enojo en general por una tendencia como de moda musulmana que salió, que es lo del burkini. No sé si lo han escuchado o lo han visto. Es básicamente el traje de baño para las mujeres musulmanas, y es como un burka de hule que se puede mojar, pero bueno. Acá les muestro la evolución de la moda desde 1900. Oye, del burkini no tienes imágenes, Miguel, porque yo no lo conocía tampoco. No, pero déjenme les comparto de una vez. Voy a buscarlo en Google. Burkini, también hay para hombres. Nos sirve a los hombres que estamos gorditos, eso sí. No sé si están viendo mi pantalla aquí en Google. No, estamos viendo solo tu presentación. Ok. Ahora sí, aquí está. Este es el burkini. Wow, qué elegante, qué bonito. Y pues hubo bastante levantamiento, inconformidad, crítica sobre todo por parte del feminismo occidental, pero bueno, siempre ha sido mi conflicto con el feminismo de Occidente, que se queda en señalarlo, pero no veo como que haga demasiado al respecto. Pero eso es aparte. Gracias, Miguel. Ahora, volviendo a la presentación, aquí está. La evolución de la moda de la mujer en Irán. Del 40, de 1910 al 40, al 50 y al 80, se puede ver que fue como una escalada y después fue dar 2 pasos hacia adelante para dar 10 hacia atrás. Lo mencionaba también Eric cuando nos dio la clase en medieval de el Islam, como antes se tenía que rezar 3 veces al día, creo, hacia la Meca, y parecía que era bastante, y luego dijo, pero hoy en día ya no es así. Entonces, ok, pero ahora son como 10 veces al día, así que
parece que sí, el Islam va, bueno, al menos los movimientos que lamentablemente repercuten en el resto van de mal en peor. Aquí esta revolución iraní no se quedó solo en Irán, sino que afectó también bastante al resto del mundo islámico. Otras imágenes comparativas entre el Afganistán de 1967, el del 2011, esa ropa que están viendo que usan las señoritas musulmanas, ese es lo que sí es el burka. Otra de Irán del 70 al 2012 y el último creo que es Turquía del 23 al 2012. Otra imagen más de mujeres iraníes que antes podían andar sin velo y estudiar en la universidad, a cómo ha cambiado el día de hoy. De hecho, estas imágenes las saqué de un artículo que encontré igual en un blog feminista, creo, que el título llevaba algo así como el velo no es sinónimo de Islam, o no lo era en el pasado, ahora parece que sí. Y estos son los tipos de velo, del menos restrictivo al más restrictivo. Son el chalia, que solo cubre la cabeza, el hijab, que cubre, el chalia solo cubre el cabello, el hijab cubre toda la cabeza, el al-amira cubre ya los hombros. Por lo general estos tres los vemos en los países más modernos del Islam, pero eso es como una falsedad, porque lo que son Arabia Saudí, Turquía, vemos a Estambul, a Dubái como las grandes urbes y todo, pero en realidad pasa un poco como en Japón, con lo occidental y moderno que es Tokio, pero en el resto de las provincias todavía están muy arraigadas las tradiciones. Pasa lo mismo con Turquía y Arabia Saudí, son por regiones. Esas ciudades sí están más modernas, pero en el resto de las provincias y de las ciudades se ve bastante todavía ese conservadurismo. Esas son las que pueden ver, por ejemplo, en esas ciudades, Dubái y Estambul. Después está el chador, más restrictivo, el niqab, que es el que se instauró por obligación después de la revolución de Irán, y el burka, que es el más restrictivo, que se utiliza sobre todo en Afganistán. Ahora, ¿ya se ve mi presentación en grande? Sí, ya está, Miguel. Bien, gracias. La revolución iraní se vuelve, sin embargo, secundario en comparación a los temas que en adelante no se dejarán de propagar al exterior: rehabilitación de una sociedad musulmana decadente, unidad y movilización del ejército, inclusive contra el occidente diabolizado, una lucha antiimperialista, combate contra el sionismo y un panislamismo revolucionario. En eso de diabolizar al occidente, me gustó bastante esta imagen que encontré de unas protestas recientes por lo del coronavirus, creo, de la comunidad musulmana en París, que dice: Europa es el cáncer, Islam es the answer, ¿no? Europa es el cáncer, la respuesta es el Islam. Y contra lo del sionismo, les pongo ahí unos ejemplos bonitos que encontré, porque se critica bastante, no sé si están enterados, no hay mucho tiempo para profundizar, pero lo que está pasando con la Franja de Gaza y Palestina en Israel. Arnoldo, eres mi esperanza, si tú entendiste me doy por bien servido. O sea, sí, sí entiendo lo que te refieres. Lo que pasa es que yo tampoco no estoy muy enterado exactamente en todos los detalles del conflicto. Más allá de que realmente, o sea, para cualquiera de los dos bandos he visto que al menos en redes sociales hay demasiada propaganda para, digamos, en ambas direcciones, y que más que informar algo desinforman. Ya, pero no es tan importante ver o conocerlo todo a detalle. Me refiero a las generalidades, que es que Israel se forma como un estado a partir del 49, creo, pero era territorio ocupado por los árabes y ahora llegan los judíos, pero es territorio sagrado para los dos. Pero los judíos se instauran y relegan a guetos
que son la Franja de Gaza y Palestina, a los árabes, y les tienen muy sometidos, hay racismo, hay segregación, y esto pues ha traído la creación de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y las 3 guerras de las intifadas que han ocurrido. A grandes rasgos es eso. Y es también por eso porque el odio tan generalizado contra los judíos por parte de los árabes. Así es. Y bueno, tomando en cuenta también que Israel es de los mejores amigos de Estados Unidos y hay un odio por el occidente diabolizado, que la representación perfecta de occidente es Estados Unidos, pues solo acrecenta las cosas. Ahora, con Arabia Saudita o Saudí, investigué, cualquiera de los dos está bien dicho, y Sudán. La dinastía saudita ha sido guardiana de los lugares santos. Medina y la Meca representó un centro de iniciativas y principal recaudador de fondos de las comunidades musulmanas, merced a sus petrodólares. Arabia Saudí contribuyó fuertemente a la propagación de un islamismo conservador e intolerante, a pesar de, como ya les mencionaba, que tienen estas ciudades gigantes y las empresas petroleras son bastante intolerantes, integristas, no se diferencian mucho de el resto de los países árabes. La diferencia es que tienen dinero, creo que es lo único. Sobre todo dentro de la misma frontera, y al mismo tiempo tenía un buen entendimiento con Estados Unidos, lo que a mi parecer lo hace doblemente peor, porque es igual de radical que cualquier otro país árabe, pero se lleva bien con su enemigo. El liderazgo que tenía Arabia Saudí en el mundo musulmán se vio fuertemente mermado por 2 factores: la escalada del poder a partir de la Revolución Islámica de Irán y su propia traición, cuando durante la Guerra del Golfo Pérsico permitieron a Estados Unidos establecer sus bases ahí, lo cual se vio como una ofensa muy grande porque está permitiendo al más grande enemigo occidental pisar la tierra sagrada que caminó el profeta Mahoma. Esta relativa desaparición del petroislamismo saudita contribuyó a la radicalización y desestabilización de regímenes moderados como lo eran Egipto, Túnez y Marruecos, otra vez por una crisis de identidad. Esto se produjo en el momento que Sudán, otra potencia islámica devastada por la guerra y la hambruna, Sudán está en África por si no sabían, y no lo digo despectivo, es un país medio desconocido, la verdad. Si a mí me preguntan dónde está Irán e Irak, sé que uno está al lado del otro, sé que en uno es el Ayatollah, en el otro era Saddam, pero no me acuerdo bien nunca en cuál es Irak, el de Saddam. Así es. Pero bueno. Irán el del Ayatollah. Y Sudán... Y Sudán hoy en día está dividido, hay Sudán del norte y Sudán del sur, o sea, más complejo todavía. Sí, que le dicen de hecho a Sudán del Sur el infierno en la tierra, porque creo que es el país con el índice de desarrollo humano y el producto integrador, el PIB, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto más bajo. Irónicamente su moneda aún vale más que la venezolana, pero vaya, es de los países en la peor situación actual, posiblemente el peor. Por una guerra, subsidiarias, en fin, que hay, pero eso es aparte. Esos son a los que se les arrodilló el Papa y les besó los pies para rogarles que lograran alguna reconciliación ahí, porque está de la fregada del país. No sé si recuerdan, creo que les enseñé un video, ¿no? Antes de la contingencia. Sí. Bueno, a grandes rasgos lo que pasa en Sudán del Sur es que es un conflicto más étnico que religioso entre 2 tipos líderes, cada quien de su tribu, que se están peleando el poder a cada rato. Ya uno hace un golpe de estado y se instaura, el otro hace otro golpe de estado y lo instaura, y tienen una guerra civil ya como de 6, 7 años, porque Sudán del Sur también es el país más joven actualmente, es el último país en crearse en el mundo. Pero como sea, su régimen se apoya en una ley islámica intolerante con las minorías, sobre todo en los cristianos en el sur. Ahora hay Sudán del Sur. Y se transformaría en una base y campo de entrenamientos para comandos islámicos armados. El Islam se ha mudado bastante a África. De hecho, incluso hubo un tiempo que Osama Bin Laden, cuando era el más buscado del mundo,
Estuvo, después de estar escondido en las cuevas de Afganistán, estuvo escondido en, ¿cómo se llama? El Sahara, la sabana africana. Y ya al final lo agarraron en Pakistán, pero bueno. La Libia del coronel Gaddafi. Igual, supongo que también cuando estaban ustedes pasando a la secundaria, yo llevo en segundo, tercero, o todavía los agarró entre la primaria y la secundaria. Recuerdan haber visto esto en las noticias de López Dóriga varias veces, que en un país, Libia, que tampoco sabemos dónde está en el mapa, había un tipo que se hacía llamar el Gaddafi, que escribió un libro verde, en analogía a Mao Zedong escribiendo su libro rojo, que tiene un culto a la personalidad instaurado y ve como el Corea de nosotros los millennials, o sea, el Norcorea. Bueno, y al final sí no se le derroca, se le mata, y justamente surge bastante leyenda a partir de eso, que es la imagen que tienen debajo de Gaddafi. Es el tipo que lo mató, creo que era un chavo como de 16 años, y le disparó con una M1911 de oro, que no se sabe si la llevó específicamente para matarlo o si era la misma arma de Gaddafi y lo mató con su propia arma. Pero bueno, se ha creado mucho mito al respecto de ello. La posición de Libia es singular, mientras que se une al nacionalismo árabe, su interpretación del islamismo resulta más bien audaz. Para el coronel Gaddafi, su nación recibió la misión, y sobre todo en el tercer mundo, de luchar contra el dominio de las grandes potencias y propagar el socialismo islámico. El coronel ha organizado el poder por medio del consejo y disminuido las entidades religiosas tradicionales. Ha proclamado como el imán, conservando como único fundamento del Islam al Corán, y a sus fieles se encargan de interpretarlo por sí solos. Y recordando esto del imán, eso tiene todavía presencia en la actualidad del imán Khomeini, como se diga, porque hasta el día de hoy el líder supremo de Irán sigue siendo el ayatolá, y creo que por ahí se acuerdan cuando en febrero pasó lo del asesinato del coronel y Estados Unidos, salió varias veces el ayatolá de ahorita, que es justamente el que tomó el mando luego de la muerte de Khomeini, a quejarse y a decir que iba a poner una bandera al revés por la enorme reacción y la venganza de Estados Unidos, que ya no hicieron nada, pero bueno. Así es, el ayatolá Ali Khamenei fue el que quedó después de Khomeini, que murió el 89 o por allá, y sigue estando este señor como líder supremo. Ese es el título, ¿no? El titulito medio raro, ¿no? Solo lo escuchamos en ese tipo de autocracias como Corea del Norte o no sé, ¿no? El líder supremo. El amado líder. Bien. Las tres grandes etapas de la reislamización, la coyuntura. Bueno, esto vale. Me voy a ir un poquito rápido. La reislamización desde arriba se basa básicamente en que se encarguen los grandes mandos, los políticos, los líderes religiosos, de empezar a reislamizar a la población. O sea, desde las más grandes esferas se busca llegar hasta las más bajas y ocupar todo el espectro poblacional. De esta manera, los movimientos instrumentalizan al islamismo. Coaliciones al grito de Arnoldo, por favor. Correcto. Coaliciones al grito de Alá Akbar, y les juro que así salía en el texto, no lo puse yo. Coaliciones al Sí, lo grito puedo de... entender, es que es un término, bueno, es una frase general, no es exactamente un chiste. Se ha vuelto, pero no era la idea. Al grito de Alá Akbar, Alú Akbar, que es Dios es grande o Dios es primero, la voluntad de Dios, y blandiendo el Corán como un arma, derrocaron al Shah en Irán, instaurando el líder supremo, el ayatolá, y al Ali Bhutto en Pakistán. Esos éxitos inspiraron a otros grupos de oposición en Afganistán, Egipto, Siria e inclusive hasta Indonesia, que por si no saben, Indonesia es el país con la mayor cantidad de musulmanes en el mundo, y a pesar de eso son bastante moderados, pero también a dictadores y jefes políticos en el nombre del islamismo en Libia, Sudán, Arabia Saudí y Marruecos. Si bien triunfó
soy disléxico, en Irán. En Egipto los hermanos musulmanes fueron fuertemente sometidos por los líderes políticos, lo que mencionaba el profe con Mubarak, y de igual manera la esfera sunita se ve como que fueron vencidos en general. Ahora la reislamización desde abajo, esta por el contrario empieza desde las esferas más bajas de la población, los individuos normales, y busca llegar hasta ocupar el lugar político importante. El ejemplo que pone es el FIS, que era la coalición de Islam. Denme un momento, déjenme volver para recordar qué quiere decir FIS. El Frente Islámico de Salvación en Argelia, que es otro país africano, ahí está de hecho en el mapa, al lado de Marruecos y de Túnez, al norte, en el Mediterráneo. Bueno, pues este Frente Islámico de Salvación empezó como un movimiento integrista, obviamente, pero situado más a la versión de un partido político, era más justo en realidad, y logró empezar a ganar las elecciones en Argelia. A los dirigentes del aparato político italiano, el FNL, no les agradó, comenzó a detener a los dirigentes y empezó a reprimir la población con ayuda de la policía y el ejército. Como respuesta a esto, el FIS ya volvió, pero no solo como un aparato político, sino también como un ejército paramilitar. En vista del éxito no obtenido, pues, ¿qué queda cuando no se puede ganar algo por vía democrática? Pues tomarlo a la fuerza, lamentablemente. De no ser por la rigidez de los dirigentes de Argelia, Argelia hoy sería una república islámica. Contrario a las apariencias, esta reislamización desde abajo no es menos radical en su rechazo de un mundo secular y democrático que el activismo de Hezbollah y otros militantes del yihad islámico. Y por último, la tercera vía, la impugnación del régimen en funciones por la violencia armada. Esto es en realidad de todos los días en Argelia. Esta es la realidad de todos los días en Argelia, donde los integrantes del FIS, radicalizados tras la represión, asesinan dirigentes políticos y líderes de opinión. Esas acciones desesperadas del islamismo también suceden en Egipto, donde la organización Jamaat al-Islamiyya se enfrenta todos los días con las fuerzas de seguridad del presidente Mubarak. Paz descanse. Estos conflictos comenzaron en 1992, justo después del comienzo de la represión sistemática del FIS en Argelia. O sea, ahí podemos ver alguna conexión. Como resultado de la imposibilidad de alcanzar la victoria por las urnas, no queda más posibilidad que por la lucha armada. Como ya les mencionaba, en Egipto se atacaban a los cristianos coptos, que ya sabemos quiénes son Grecia medieval, y a los turistas, privando al país de su mayor fuente de divisas. Egipto vive bastante, ya está mejor, según tengo entendido, del turismo. Y por último, nada más menciona rápidamente la lectura, pero creo que es importante hablar de un problema que surgió. Bueno, ya sabemos lo que es la OLP, la PLO, Palestine Liberation Organization, la Organización de Liberación de Palestina. El problema con ella es que, igual que el FIS, cuando no puedes conseguir algo por las buenas y ya estás tan harto y no puedes hacer nada más, ya te empiezas a calentar y tienes que hacer las cosas por las malas. Entonces, de la OLP se radicalizó un poco y ya llegan a hacer terrorismo más que acción social. Y de hecho, de las mismas personas que se radicalizaron tanto en la OLP, que la OLP no quiere, se radicalizaron aún más y crearon lo que es el grupo de Hamas, que ese ya es un grupo por completo terrorista, también de Palestina. Que ya que estamos en esto, el terrorismo no es más que una reacción cuando sabes que no puedes ganar o crees que se puede ganar. Históricamente nadie ha ganado una guerra o ha cumplido un objetivo a partir del terrorismo. O sea, la ELO, creo que era la ELO, la ERA, en España no consiguió nada. En Irlanda, cuando hubo los conflictos con Inglaterra, no se consiguió nada con el terrorismo. Los tigres tamil en Sri Lanka no se consigue nada con el terrorismo. Es más que nada una reacción desesperada ante la impotencia de ser oprimidos. Ahora, ya al fin, saliendo de los musulmanes, pasamos al judaísmo, la escalada de los ultraortodoxos en Israel. Este es un movimiento nacionalista y político que se crea, es el Gouche Emonium, que es el bloque de la fidelidad.
ocupa el espacio político e intelectual cada vez más grande, inspirado sobre todo en un movimiento de implementaciones judías en los territorios ocupados. Un mesianismo religioso judío cada vez más activista sucede al mesianismo realista de la vanguardia del sionismo. En palabras que podamos entender más fácil, el Gou Shemok lo que busca es ya sacar a los árabes por completo de lo que es su tierra santa. Israel para los israelitas parece algo así. Y de igual manera, cuando sucedió esto, fue condenado por la comunidad internacional y se les solicitó que abandonaran los territorios, y parece que lo hicieron de buena gana. De nuevo, es un integrismo que marca ahí la línea que ya he recalcado varias veces entre la no violencia y ya rayando al terrorismo. El ascenso de Gou Shemonium, de corrientes ultraortodoxas y de partidos religiosos sefarditas y askenazis, va de la mano con la creciente percepción del carácter único de los acontecimientos de Auschwitz y del genocidio de los judíos de Europa a través de la Shoah. La Shoah es la gran tragedia, es básicamente el holocausto. La comunidad internacional le considera hostil y reclama la restitución de los territorios ocupados e iniciar un proceso de paz y de autonomía de los palestinos. La evolución no se produjo como había creído y deseado los sionistas laicos de la primera generación. La mesianidad implícita hasta entonces, medio disimulada, iba progresivamente descubriendo y confirmada por la historia. Ahora este es el peso de los partidos religiosos, y más que los partidos yo creo que se centra esto en el Mea Shearim, que es el barrio ultraortodoxo de Jerusalén, donde en toda época del año los hombres visten de gabardina y sombrero de fieltro y las mujeres llevan la cabeza rasurada y cubierta. Esto porque ya no es solo un judaísmo ortodoxo, es ultraortodoxo, y por todas las paredes de los barrios se pega propaganda antipolítica, porque por lo visto la comunidad de Mea Shearim no encuentra un partido que realmente le represente, más bien son como políticos. Los partidos laicos no cumplen lo necesario y los partidos religiosos son demasiado pasivos para su gusto. Simplemente se nos menciona de Shas, cómo obtuvo el 15% del electorado, por debajo de los dos grandes partidos en el 88, pero suficientemente para ser representativo. Hablar del nacimiento de un fundamentalismo judío o movimiento integrista sería muy prematuro. Algunas batallas perdidas, como cerrar las salas de cine y aeropuertos el Sabbat y el asesinato del rabino Kane, el fundador del partido de extrema derecha Khan, asustaron esta opinión, pero estos extremismos políticos no tienen nada en común con Mea Shearim. Ciertamente, hablar de que pase un integrismo judío, esa línea de la no violencia a la acción terrorista, no parece factible, no parece que vaya a suceder en el tiempo próximo, cercano. Son simplemente acciones de conservadurismo, yo creo. Y por último, el hinduismo, el retorno de los viejos demonios. En 1992, un grupo de fanáticos hindúes arrasaron con una mezquita del siglo XVI, la mezquita de Babri Masjid, con el pretexto de que esta había sido construida sobre un templo consagrado al dios Rama, reencarnación del dios Vishnu, que ya vimos la clase que yo di. Además de los activistas, nadie podía asegurar que esto fuera verdad. Y los motines posteriores dejaron por lo menos 2,000 muertos. Esta RSS, el Cuerpo Nacional de Voluntarios, fue cubierto. No se le imputaron cargos, simplemente se salió con la suya. Y últimamente está habiendo muchas hostilidades hasta la actualidad con las minorías musulmanes en la India. El modelo de político de la India, a pesar de tratarse de una comunidad bastante heterogénea por las religiones, las etnias y todo eso, ha sabido más o menos bien mantener y llevar la paz, no por haber fundado un ambiente de tolerancia, sino por cortar los problemas que puedan generar disturbios desde antes de que estos aparezcan.
menciona aquí cómo incluso el gobierno indio prohibió la distribución y reprobó energéticamente un libro de los versos satánicos de Salman Rushdie antes de que el mismo Irán lo hiciera, que este libro es una crítica por completa a la religión y al Islam. Y de hecho Salman Rushdie, el autor, vino hace como 1 o 2 años, creo, a dar una conferencia aquí en la UNL, en la aula magna. No sé si usted recuerda, prof. Sí, es cierto, así es. No recuerdo si le dieron el doctorado honoris causa o algo así, pero sí vino aquí, efectivamente. Y tiene que venir muy protegido porque la sentencia de muerte sigue pesando sobre su cabeza. Que bueno, un autor controversial es decir poco. Y encontré una cita bonita del libro de los versos satánicos, que en resumidas cuentas se trata de 2 actores de Bollywood que se empiezan a alucinar y se empiezan a ir en un viaje de que a partir de leer los textos sagrados del Mahabharata y del Corán, se empiezan a ir en un viaje y creen que son los mesías, hasta que llegan a un punto en el que llegan al Mar Rojo, que creo que fue el que dividió Moisés, y como locos creen que lo van a abrir y van a pasar y acaban ahogándose porque se piraron por completo. Y encontré esta cita que dice: desde el principio los hombres usan a Dios para justificar lo injustificable, y justo arriba una foto de cómo en Irán están quemando el libro. Los movimientos extremistas hindúes levantan la cabeza, utilizan la violencia, designan chivos expiatorios, exhuman los antiguos demonios del país, reaniman el viejo sueño de crear una nación hindú, la Hindutva. Los extremistas pretenden hablar en nombre de todos los hindús cuando no son más que políticos sin legitimidad. Pretenden convertir a los musulmanes cuando la conversión es totalmente ajena al hinduismo. Básicamente son otros payasos que están montando un teatro en torno al nacionalismo, y pues crearon también su partido político, que es el Bharatiya Janata Party, o sea, partido en inglés, no que sea una fiesta. Y ya por último, el ensayo de interpretación que nos da el autor. Los extremismos modernos, antes de, a diferencia de con la ultraortodoxia judía, que no parece que vaya a pasar a más, en el hinduismo la cosa es lo contrario, parece que puede que sí haya una escalada en esta radicalización, pero bueno. En el ensayo de interpretación, los extremismos modernos son una misma preocupación de reafirmación de identidad siguiendo las formas más o menos radicales y grupos que se mandan por diferentes métodos. Estos movimientos de reafirmación religiosa tienen en común que disponen de lugares y de públicos de su predilección. Se dirigen a las poblaciones jóvenes, a menudo desarraigados de su cultura de origen, porque claro, ¿cómo es más fácil manipular a alguien prometiéndole volver a una época que añora, que ni siquiera sabe si existió o si de verdad fue una época de oro? Muy común en la población árabe esta despersonalización, siente que no tiene un pasado. Los líderes y portavoces de estos movimientos no provienen principalmente de masas desheredadas, incultas y oscurantistas, y que no desdeñan para su propaganda utilizar los medios de la modernidad. Porque claro, el Ayatollah Khomeini pudo haber dicho cuantas cosas horribles de la modernidad, del laicismo y de Estados Unidos, pero justamente también utilizó los medios de comunicación masiva para dar a llegar su mensaje a todos los fieles. Los reclutas son por lo general jóvenes que están graduándose de las universidades, que es lo que les decía la importancia de los maestros. Jóvenes especializados en alguna materia que llegan a cuestionar las verdades de su ciencia. Jóvenes que a menudo suelen dominar bien los instrumentos de la comunicación. Cuando leí esto no pude hacer más que pensar simplemente en qué joven universitario de buena familia dejó toda su vida y de lujos influenciado por algo que le decía un maestro de teología, que es justo lo que dice este texto. El joven de la foto de abajo a la derecha, que es Osama Bin Laden. Los 3 tipos de ruptura. La modernidad, percibida como ajena a Dios y a toda trascendencia. La modernidad se identifica con el imperio de la razón única, confundida con la secularización, la laicidad o la corrupción o la enajenación. Los choques de rechazo son expresiones extremistas y fundamentalistas,
Buscan volver a darle sentido a la vida y a la sociedad, un fundamento sagrado, con el deseo de la reconstrucción de la identidad, lo mismo. ¿Qué pasó con la identidad árabe? ¿Qué pasó con el pasado? Se ataca a los jóvenes, porque los más viejos todavía puede que lo recuerden antes de, pero justamente son eso, los jóvenes universitarios quienes tienen esa crisis de identidad. Y comunidades sacrificadas en aras de la modernidad. Ya estamos por acabar, perdón, de verdad. El fracaso de las ideologías seculares y las alternativas a tomar. Esta abundante renovación religiosa corresponde al fracaso de las ideologías seculares, identificadas en los años 70 como ideologías de liberación y de progreso. Estas ideologías proponen una alternativa al materialismo del occidente neoliberal que enriquece al rico y empobrece al pobre, como también para el ateísmo marxista. De nuevo, la crisis de identidad. No quiero, como desde el punto de vista de un árabe, intentamos ponernos ahí, no quiero ser de occidente, porque históricamente mi cultura toda la vida ha tenido problemas, toda la historia es en contra del occidente, pero al mismo tiempo necesito arraigarme a mi identidad, y el ateísmo marxista de la URSS no me deja aún más vacío, sin ninguna identidad. Entonces, la tercera vía es el nacionalismo. En el caso de los árabes, el marxismo dominante de estas regiones de Afganistán y todo que hubo, la respuesta es el nacionalismo. En Israel y la India llega el laicismo a una comunidad que es religiosa por excelencia, la respuesta es una ultraortodoxia. En el catolicismo, el cambio del Vaticano II, la respuesta es un integrismo. En Argelia con el FIS hay desempleo y hambruna, la alternativa es un Estado-nación partido que tal cual da la ilusión, la quimera de que todo puede estar perfecto si se unen todos como una sola persona bajo un solo partido y bajo un solo nombre. Es más que nada, como ya decía, una tercera vía, un acto de desesperación ante una crisis, una frustración. Y por último, la era de las federaciones y de los bloques. La era de las federaciones y de los bloques, fruto de la ideología internacionalista que disuelve las identidades primarias, las solidaridades de base, las referencias nacionales e individuales, está acompañada de las reivindicaciones nacionalistas étnicas, los reflejos antisemitas y racistas que estuvieron congelados. Esto también explica las guerras en Armenia y Yugoslavia, entre una iglesia unitaria católica del rito griego, que giran en torno a viejos conflictos, y la Ucrania y Rumania con la iglesia ortodoxa. Esta religiosidad efervescente ha invadido hasta Rusia, ahora libre del ateísmo marxista. Exigen ya una religión y a partir de ello comienzan a generarse más problemas. Y todavía está muy viva y muy caliente toda esa zona de los Balcanes, seguido está en guerra. De hecho, no estoy seguro si actualmente Kosovo ya es reconocido como un país independiente. Esto pasando hasta la actualidad, amenaza de las sectas. De los 90 en adelante hubo un repunte enorme de las comunidades sectarias y... bueno, olvidé el concepto. De estas sectas de salvación, las que ya han escuchado, de Jack Stone, de los tipos que se suicidan para ir al cielo cuando llegue el cometa Halley, de la cienciología, hubo un repunte enorme de todas estas. Golpean nuestras sociedades y hacen retroceder más la frontera del campo religioso contemporáneo. Y ya fue todo, al fin. Muchas gracias y perdón, en serio. No te disculpes, Miguel, excelente, muchas gracias a ti. Excelente exposición, muy completa. Bueno, el único problema es el tiempo. Voy a señalar nada más unos aspectos por ahí voy a tratar de ser muy puntual en torno al tema de la clase pasada que nos expusieron Arnoldo y David, y al final espero que nos quede por ahí algún minuto para si hay alguna duda o algún comentario. El autor que nos comentaron Arnoldo y David nos comenta muchas cosas, ¿no? Henry Peña Ruiz,
en torno al proceso, al desarrollo, a la evolución del laicismo, como uno de los elementos del secularismo en las sociedades occidentales, contemporáneas, etcétera, etcétera. Y algo que incluso, como lo decía ahorita Miguel, pues ha permeado a algunas sociedades musulmanas, aunque originariamente era algo ajeno al ámbito musulmán, pero por ejemplo Turquía con Atatürk incorporó este ideal, ¿no? Aunque Erdogan y esta gente le quieren dar para atrás definitivamente hoy en día. En fin, el autor, podemos sintetizar así de manera muy simplificada la lectura diciendo que el autor nos maneja 4 grandes etapas en el proceso de laicización y una quinta que sería la etapa 0, una etapa pre, ¿no? ¿Cuál es esa quinta? Empecemos por la quinta, la etapa 0, la etapa pre. Es la cero tolerancia, ¿sí? La cero tolerancia. Es decir, según la religión del rey, es la religión del pueblo. No hay tolerancia hacia ningún tipo de discrepancia, hacia ninguna otra, ¿no? Y podemos decir, ok, en la Edad Media, ¿qué decía la Constitución Mexicana de 1824? ¿Sí? Revisémoslo al respecto. Bueno, primera etapa, ahora sí, ¿sí? Porque la anterior, la 0, pues obviamente es la base anterior, ¿no? Primera etapa, ahora sí. El autor le llama de incierta tolerancia o tolerancia incierta. ¿Qué quiere decir tolerancia? Quiere decir soportar. ¿Por qué el autor le llama incierta? Porque se considera como un permiso dado por el Estado. El ejemplo, o podemos señalar 2 ejemplos muy emblemáticos de esto. Los guetos de judíos, o juderías como les decían en España, se les toleraba pero de manera restringida. Vive allá, no me pongas gorro, que no te vea, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo ejemplo que el autor destaca mucho, el edicto de Nantes, de 1598, si no me equivoco, 1598 o 89, se me voltean los números, uno de esos dos, 89 o 98, en Francia, promulgado por el rey Enrique IV, y que luego, casi más o menos un siglo después, en 1685, fue derogado por Luis XIV, por el edicto de Fontainebleau. Y luego lo volvió a establecer Luis XVI, poco antes de la Revolución Francesa. O sea, era un permiso, como te lo doy, te lo quito. No es un reconocimiento de tú tienes derecho a creer en lo que quieras. ¿Y qué establecía el edicto de Nantes? La tolerancia hacia principalmente los hugonotes, los cristianos calvinistas en el sur de Francia. Ok. Esa fue la primera etapa, la incierta tolerancia. Segunda gran etapa que nos menciona el autor, la de la libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Esto conlleva varias cosas. Para empezar, no es un permiso, es un reconocimiento, una proclamación y una garantía de que cada persona tiene derecho no solo a la libertad de culto, como decían John Locke en su momento, que cada quien le rinda culto a Dios como quiera, pero que le rinda culto a Dios, porque si no cree en Dios, entonces ya valió gorro. No, que cada quien piense, tenga la convicción espiritual, ideológica, teológica, filosófica, ética, etcétera, que le dé la gana. Y siempre y cuando esto no afecte a terceros, porque si alguien dice, bueno, mi convicción es andar por el mundo matando a todo mundo, bueno, pues qué lindo, vete al carajo, ¿no? Siempre y cuando sea algo que no afecte a terceros, pues bueno, es un asunto de la vida privada, ¿no? Ese es otro elemento importante. Primero, que no es un permiso, la libertad de conciencia, es un reconocimiento, una proclamación, una garantía de algo que se reconoce como inherente a la dignidad, a la condición de la persona, tener dominio de su mente. Por eso el autor empieza hablando de la habeas animum, de ser dueño de la propia mente, no solo del propio cuerpo, porque antiguamente era muy enfática esta distinción de que si el cuerpo, la posesión sobre el cuerpo, la esclavitud muchas veces se definía así, pero bueno, no me voy a meter en detalles sobre eso, por tiempo. Otro aspecto importante es dentro de esta etapa es la distinción entre la esfera pública y la esfera privada. O sea, la esfera pública es lo que tenemos en común, lo que nos compete a todos, pero eso no tiene por qué ser la religión. La religión es algo que compete a la esfera privada del individuo, de asociaciones de particulares, aun y que esto sea la mayoría. Y es un asunto privado, un asunto que no tiene por qué ser compartido por todos y todas, un asunto que de ninguna manera tiene por qué ser impuesto a todos, ¿no? Sino que corresponde a la esfera privada. Y esto sigue siendo un debate fuerte hoy en día.
¿no? Cuando se quieren imponer de parte de un grupo religioso ciertas cosas para todos, ¿no? Diciendo, es que están sacrificando, y a esto se le llama hoy en día eufemísticamente la libertad religiosa. Mi libertad de creer lo que yo quiera y de verlo reflejado en las leyes y de ver que les sea impuesto a los demás. Esa es mi libertad, sacrosanta y linda, ¿no? Los demás que se jodan, pero esa es se le llama libertad religiosa. Trump acaba de firmar un documento hace 2 días garantizando la libertad religiosa, una dedicatoria a los ultraconservadores estadounidenses religiosos, en el contexto de las protestas y de, en fin, una mezcla de cosas ahí bizarra, extraña, después de ir a alzar una Biblia en la iglesia episcopaliana. Esto de la libertad religiosa lo hizo después de ir a quedar bien, a darles una tole con el dedo a los católicos al ir al santuario de Juan Pablo II en Washington. Tercera etapa de la laicización, la separación Iglesia-Estado. La separación Iglesia-Estado. En el caso de Francia esto se dio durante la Revolución, ¿sí? Se dio durante la Revolución, pero duró poco tiempo, porque la convención no estaba muy convencida de esto, prefería controlar a la Iglesia que separar a la Iglesia. Y luego Napoleón le dio para atrás con el concordato de 1802, me parece, el acuerdo diplomático con el Papa para tratar de resolver las broncas religiosas. Y este concordato siguió vigente, etcétera, 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 y la separación Iglesia-Estado en Francia formalmente no se dio hasta 1905, ¿sí? En México, en eso fue precursor, por decirlo así, ¿no? Sobre todo a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial de alguna manera, porque fue en 1800, si no me equivoco, 59, porque eso no estaba en la Constitución del 57, se fue promulgando las leyes de reforma en el proceso de la Guerra de los 3 años o de reforma, se promulgó la separación Iglesia-Estado formalmente y llegó para quedarse. Golpes, trancazos, rasgadura de vestiduras, pero llegó para quedarse, ¿no? Aunque sigue siendo un asunto muy debatido hoy en día por muchos factores. Pero bueno, en fin, ese es el tercer elemento. Cuarto y último etapa dentro de este proceso, la educación laica. La educación laica. Ya los pensadores de la época de la Revolución Francesa reconocieron, aunque lo intentaron, pero reconocieron, es que el querer abolir la religión por decreto, así decirle a la gente de la noche a la mañana, ya no vas a creer en Dios, ¿qué tanto puede jalar, no? Lo mejor es quizás seguir un poco el ejemplo bíblico, que pase esta generación, que se la lleve el carajo y ya vendrá otra generación mejorcita, como en el tránsito en el desierto de los judíos por desobedientes y no sé qué. Quizá eso sea mejor, pensaban. Bueno, no usaban el ejemplo bíblico, yo soy el que lo estoy usando porque se parece mucho. En el sentido de, decía Condorcet durante la época de la Revolución Francesa, volver popular a la razón. Volver popular a la razón. O sea, tratar de emancipar de alguna manera las conciencias de los controles dogmáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, otra vez, es un asunto en el que, bueno, México fue innovador también, porque la educación civil se estableció laica, se empezó a establecer desde los años 50 del 19, formalmente con la Constitución del 17 ya de manera mucho más oficial, etcétera. Pero generó muchas reacciones y conflictos y muchas cosas, y las sigue generando hoy en día, ¿sí? Sabremos de la imposición de Juan Carlos Leal, diputado local, de inculcarles a través de la educación a todos los huercos y huercas, no sé hasta qué nivel en Nuevo León, porque es toda la educación supuestamente, tanto pública como privada, entiendo que así se planteó, el derecho a la vida, el valor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es la terminología que se utiliza para oponerse al aborto o a cualquier posibilidad de eutanasia, pero sobre todo al aborto, en cualquier etapa, así sea el día siguiente de que tuvieron el sexo, en cualquier etapa. A eso también se le llama aborto, habría que ver si eso es aborto, porque realmente biológicamente no lo es, pero en fin. Sigue siendo un gran debate. ¿Por qué es un debate? Porque se trata lo mencionaba hace rato Miguel también, se trata del adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Se trata de cómo van a pensar y actuar las nuevas generaciones. Y todos quisiéramos que sean como nosotros, ¿no? Sucede en el nivel familiar. El papá quiere que el hijo le vaya a los Tigres de Hueso Colorado como le va, y etcétera, 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 ¿no? Todos queremos de alguna manera reproducirnos
no solamente biológicamente, sino también en ideológicamente, comportamientos, valores, qué sé yo, en las nuevas generaciones. Es un ideal que todos de alguna manera, creo, tengamos o no tengamos hijos propios. Es un ideal que de alguna manera todos tenemos. Y por eso este fuerte regateo, ¿no? Este fuerte regateo, porque se plantea, bueno, es que si la educación pública les va a enseñar la teoría de género, o si la educación pública les va a decir que ser gay es una sexualidad como cualquier otra, o si la educación pública les va a decir que los derechos de las mujeres no sé qué y no sé cuánto, no está chido, eso no es lo que creemos en mi casa, eso así no es como quiero que mis hijos sean. En mi libertad religiosa y mi libertad como padre establece que yo le puedo inculcar mis prejuicios y babosadas a mis hijos, ¿no? Y eso es lo que se ha tratado de insistir, y diciendo, los hijos los educan los padres. Pues sí, pero los hijos no solamente son hijos de familia, son hijos de la sociedad. Si fueran a vivir en su burbujita de cristal de la familia toda la vida, que los eduquen como quieran y se comporten como quieran. Pero en algún punto todos salimos a la sociedad y ahí son los trancazos. Entonces también a la sociedad, a través del Estado, le compete la educación, no solo a los padres, que es lo que estos grupos insisten, el derecho preferente de los padres a decidir la educación. O sea, es un eufemismo para decir, yo le puedo inculcar los prejuicios y lo que yo quiera a mis hijos, ¿no? En fin, es como perdón por usar el ejemplo tonto, una vez que les van a poner Los Simpsons un video a los niños en la escuela de educación sexual, y entonces salen dos niños, no me acuerdo cómo se llamaban, Samuel y Ezequiel o algo así, nombres bíblicos, ¿no? Bueno, yo también tengo un nombre bíblico. y la maestra dice, Samuel y Ezequiel van a salir a rezar una oración al pasillo por voluntad de sus padres. O sea, ellos no pueden ver esa cochinada de un video que hable de educación sexual. Bueno, eso es así lo que planteaba el dichoso PIN parental de Juan Carlos Leal y esbirros. En fin, esa es la cuarta etapa, la de la educación laica, que no está exenta hasta hoy en día de regateos y jaloneos y debates y etcétera, 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 etcétera. Fin del tema. ¿Alguna duda o comentario? Sé que ya estamos excedidos, perdón. ¿Alguna duda o comentario? Muy bien, compañeras, compañeros. El viernes 12 de junio ya está programado ahí en la plataforma. A las 11 de la mañana tendremos sesión para dar paso al examen. En línea obviamente, y en el transcurso de ese día les pido por favor que hagan la entrega de la evidencia 3 y el PIA. En el caso de esta clase, la evidencia puede ser por equipos de 2 o 3 personas, el PIA será individual, en medievales por equipo. Si de aquí a entonces hay cualquier duda, algo que quieran que aclaremos, lo que sea, pues obviamente comuníquense por los canales habituales, ¿no? Por chat, por email, como ustedes quieran, ¿no? Porque ya esta es la última sesión. Entonces, bueno, cuídense, que estén bien. Igual que se los dije en medieval, un placer haber trabajado con ustedes este semestre. Nos estamos viendo, cuídense. Gracias, profe. Profe, una duda personal en cuestión a lo de mi PIA. Dime, Miguel. Recuerde que le había mencionado que lo quisiera hacer de las sectas. Sí me dijiste, sí. Las sectas destructivas. Estoy teniendo algunos problemas con la bibliografía. A menudo, bueno, siempre utilizo fuentes de artículos. No siempre se consigue, encuentro los libros en los PDFs. Y ahora es más difícil, que tampoco tenemos la biblioteca. Y me gusta, a mí en lo general, en todos los trabajos, remitirme a documentales. El problema es que la mayoría de los documentales que encuentro son de history o videos acá, top 7 sectas destructivas y todo esto. Entonces le quería preguntar si en vez de hacer más referente a el crecimiento del ámbito sectario y de su repercusión en la historia moderna, podría ser más como de ejemplos de sectas, abarcar varias y su impacto. Puede ser, Miguel. De hecho, yo creo que puedes establecer una conexión entre esta lectura que ahorita nos comentaste. Yo creo que tiene muchos elementos que tú puedes retomar y aplicar a ejemplificarlo, porque justamente hablaste de eso, de algunos grupos que son eso, son sectarios, o sea, subdivisiones, grupúsculos
dentro de un gran sistema. O sea, una cosa es el cristianismo, el hinduismo, etcétera, y otra cosa son estos grupúsculos, estas sectas, estas subdivisiones, particularmente cerradas, combativas, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente puedes usar ese marco general en torno a los extremismos y aplicarlo a casos particulares de, como dices tú, como de casos o como tipo ejemplos, de algunas sectas más recientes como las que tú querías manejar, ¿no? Yo sé que es una bronca el asunto de las fuentes ahorita, por obvias razones, pero bueno, pues trata de hacer lo mejor que puedas en el sentido de exploración de fuentes, y como te digo, yo creo que puedes conectarlo con este tema que expusiste, porque tiene que ver, en mi opinión, con eso, ¿no? Sí, y es que también es una bronca en general, casi para cualquier trabajo, como por ejemplo, cuando me tocó hacerlo de los templarios en medieval, me remití a Google Académico porque qué flojera sacar la clave en la Alfonsina, no es en la Sí. Alfonsina, en la otra, La Magna. en la Magna. Sí. Me remito a Google Académico y nada más poner Orden de los Templarios. Todos los artículos que salen y buscas en el Google normal, en cualquier buscador, siempre se remiten a cosas muy particulares. Uh-huh. Igual busco sectas religiosas, sectas destructivas, y todos los artículos me remiten a cosas particulares. El impacto de tal secta, el impacto de las sectas en Argentina, por eso mismo también le preguntaba si podía ser más particular en ese aspecto, no tanto abarcar la secta en general. Sí, te entiendo, es una posibilidad, o sea, trata de hacer un panorama general intentando interpretar, explicar un poquito el por qué o qué son este tipo de sectas, y luego ya lo puedes aterrizar en algunos casos particulares, ya sea por cuestión de secta, por cuestión de acontecimiento, de espacio, de tiempo, lo que sea, o sea, circunscribirlo, ¿no? A un tema más particular, porque yo entiendo que las fuentes pueden ser muy, muy acotadas, ¿no? La información, pero sí, es válido. Nada más te sugeriría que no dejes de lado dar primero o al final, como tú lo quieras estructurar, un panorama general interpretativo al respecto, y ya de ahí en fuera puedes mencionar algunos casos, algunos ejemplos. Un poco, por eso te pongo el ejemplo, como el tema que tú ahorita comentaste. Hablaste de casos y al final el autor nos dio un panorama general interpretativo. Entonces, algo similar puedes, digo, no tienen que ser tantos, no sé, 2, 3 sectas o 2, 3 casos, y verlos de la manera más, no sé, pormenorizada posible, según la información, y dar antes o después un panorama general, interpretación, etcétera, etcétera, al respecto, ¿no? Porque sí es valioso en cualquier investigación, en este caso en las históricas, trascender ese ámbito de lo tan particular, tan casi como anecdótico, ¿no? Que puede ser chido, pero es chido en la medida en que nos sirva como base o como ejemplo o como referente para una comprensión un poquito más amplia, ¿no? Entonces, bueno, sería nada más la sugerencia. Y ya en eso mismo, y por último, profe, puedo remitirme también, por ejemplo, a páginas web, porque a menudo nos dicen que si acaba en .com, .net, produce dinero, entonces no las puedes citar porque no es una fuente confiable. Pero la verdad es donde encontramos información, y mucho se critica de Wikipedia, pero la verdad el artículo de Wikipedia de las sectas es el más completo que he hallado, y más que las fuentes académicas. Wikipedia en inglés Pues sí, Wikipedia en inglés suele ser mucho más confiable, ¿eh? es lo que te iba a decir. Ayer estaba precisamente, no sobre mi pie, estaba haciendo sobre el pie de medievales y no estaba encontrando, o sea, estaba buscando información en los libros que tenía y estaba bien, pero busqué el tema en inglés y la Wikipedia en inglés literalmente tenía por lo menos 60 citas distintas de artículos académicos, diarios científicos, y estaba bastante completo el artículo de la Wikipedia en inglés. La Wikipedia en inglés no es mala, de hecho puede ser bastante buena en el sentido de la información que maneja y sustentada, como bien dice Arnoldo, o sea, con referencias y todo eso. Es más estricta, por alguna razón que no tengo clara, la Wikipedia en inglés, o más gente mete la cuchara y la va depurando, ¿no? No sé cuál sea, no sabría explicarlo, pero depende del tema, depende de la fuente. Lo único que les pido es ser selectivos en cuanto a las fuentes. Insisto, Wikipedia en inglés puede ser una buena fuente, o a veces las referencias que maneja, ¿no? Porque también precisamente las referencias nos remite a veces a sitios que en una búsqueda simple no nos encontraríamos. Wikipedia nos remite a ellos y son buenos. Entonces, no satanizaría fuentes.com o punto lo que sea.
siempre y cuando seas más o menos selectivo, ¿no? Porque sabemos que, digo, no necesito explicárselos, en internet hay de todo, ¿no? Tú mismo hablaste ahorita de la cuestión de los videos. Entonces, nomás ser un poquito selectivos, cuidadosos en eso. De ahí en fuera entiendo que por las circunstancias, pues a veces puedan tener que recurrir a sitios web, digamos, más genéricos, no necesariamente académicos, en fin. Ok, bueno, gracias, profe, gracias. De nada. Bueno, compañeros, cuídense, nos vemos, hasta luego. Adiós, profe.